Los saludo, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificación del pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo. Pero previo a esto, vamos a alabar a Dios. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios, Señor. Gloria a tu santo nombre. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito, bendito Dios de la gloria, bendito el Padre Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias Padre, porque es dedicado a ti. Queridos hermanos, vamos a ver el libro de Mateo capítulo 19, versículos 2 y 3. Vamos avanzando. Mateo capítulo 19, 2, versículos 2 y 3. Su santa palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Amén. Padre de la gloria, ayúdame a discernir tu palabra. Ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Necesito de tu ayuda. Amén. Queridos hermanos, hoy día vamos a estudiar lo que es el matrimonio y el divorcio. Es un tema que nos llama la atención hoy, es el divorcio. Y también era un problema de los tiempos de Jesús. Cabe anotar que las mujeres no tenían ningún derecho legal. Los hombres eran dueños de todas las posesiones y podían divorciarse por cualquier cosa simple que sea. Los fariseos preguntaban, estaban detrás de Jesús para ver qué Jesús hablaba sobre el divorcio. Esto significa que un fariseo podía legalmente divorciarse de su esposa por arruinar una cena, por ejemplo, hablar con otros hombres, o por discutir, o por criticar, o por cualquier otra razón. Esto era motivo para un divorcio. Ahora bien, grandes multitudes seguían a Jesús en Perea y él los sanaba. De acuerdo al libro de Mateo capítulo 19 y 2, lo que estábamos leyendo. Pero los fariseos interrumpían constantemente el ministerio de sanidad de Jesús.
estos hipócritas iban con un solo propósito de probarlo a Jesús. No le importaba ayudar a los enfermos, sino hacer caer al sanador. No lo querían. Querían tentarlo por todo el tiempo y todo momento. Ahora bien, había que diferenciar, y esto me importa, diferenciar a dos tipos de fariseos. Los fariseos realmente se dividían en dos grupos. Cada uno seguía a un maestro famoso, otro seguía al otro grupo de otro maestro famoso. Un maestro se llamaba Samaí, quien él decía que el adulterio era la única razón aceptable para el divorcio. Eso es lo que hablaba Samaí. El divorcio es solamente por causa del adulterio. Era esta la única razón aceptable para un divorcio. El otro maestro se llamaba Hillel, quien enseñaba que había no solamente esa razón, sino que había varias razones para divorciarse. No obstante, ambos grupos creían que el divorcio era aceptable en ciertas circunstancias. Entonces los fariseos preguntaron a Jesús. Recordemos que siempre los fariseos iban detrás de Jesús para escuchar. Y preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? A su mujer le iban a repudiar de acuerdo al libro de Mateo 19:3. Ellos pedían a Jesús que escogiera entre Semai y Hillel. Habían hecho una trampa. Le han puesto una trampa a Jesús. Escoge entre uno o el otro. Pero Jesús, en vez de caer en ella, Jesús respondió que hay 4 principios. Veamos cómo él va a ser, ya que el matrimonio es un plan de Dios. Jesús no escogió a ninguno de los dos maestros, obviamente de los fariseos. Se remontó realmente a las enseñanzas del Creador. Veamos la primera. Él habla de que es un complemento mutuamente entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque en el principio Dios observó su creación muchas veces. Y cada vez que Él dijo, es bueno, miró y dijo, es bueno. Sin embargo, Dios dijo algo que no estaba bueno. Y usted lo puede ver en el libro de Génesis 2:19. Cuando Jehová mismo dijo, y Jehová, Dios, Él va a hablar. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Él miraba todo, era bueno, esto es bueno, pero había algo que no era bueno, es que el hombre esté solo. Le daré una ayuda idónea para él. ¿Y cuál era la ayuda? Eva fue la solución que Dios encontró para la soledad de Adán. Porque el matrimonio fue idea de Dios y no del hombre. Porque Proverbios capítulo 18 versículo 22 dice, el que haya esposa, óigalo bien, el que haya esposa, haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Porque Jesús honró al matrimonio al realizar él el primer milagro en una boda, de acuerdo a Juan capítulo 2. ¿Se acuerdan el milagro del vino? Lo hizo en una boda. Segundo punto es que hay un lazo matrimonial. Los esposos deben concentrar
amor a sus esposas. Deberían amarla como a sí mismo, de acuerdo a Efesios capítulo 5 del versículo 28 al 33. La unión espiritual entre esposo y esposa es sagrada. Se compara como la unión entre Cristo y la iglesia. También el esposo y la esposa llegan a ser una sola carne a través de la relación sexual. Dios desea que los cónyuges disfruten del sexo juntos. Ellos comparten sus cuerpos en la unión del matrimonio. Ahora observemos lo que nos habla 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es Dios quien establece, no el hombre. Por lo tanto, Dios prohíbe que cualquiera de los cónyuges entregue su cuerpo a alguien fuera del matrimonio, de acuerdo a Corintios 6:13. Ahora bien, ahora miremos cuando el corazón de un hombre se endurece o de una mujer. Mateo 19:8 nos dice, Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió que repudiaran a vuestras mujeres. Mas al principio, esto no fue así. El hombre fue el que cambió. Los fariseos entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés ordenó que un varón divorciara a su esposa? Jesús dijo que Moisés no lo ordenó. Usted lo puede ver en el capítulo de Mateo 19:8. Como se dijo anteriormente, por la dureza del corazón. Porque la dureza del corazón impide ¿qué? El entendimiento. Imagine un fariseo divorciarse a su esposa por ser una mala cocinera. La pregunta es, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? Ella no ha pecado. Ella no ha pecado. Es el esposo con el corazón endurecido el que ha pecado. Así que el pecado hace que la gente amplifique los errores de otro. Imagine sus propias faltas. El pecado, queridos hermanos, endurece los corazones y los llevan al divorcio. Porque hay divorcios después de una infidelidad. Cristo nos dijo en Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por lo tanto, Dios aborrece el divorcio, de acuerdo al libro de Malaquías 2:16. No obstante, cuando uno de los cónyuges ha sido infiel, esto incluye cualquier relación sexual fuera del matrimonio, Dios no ordena divorciarse. La Biblia nos dice que Dios ordena divorciarse. Cuando el cónyuge peca sexualmente, si él infiel se arrepiente, su compañero o compañera puede decidir si desea permanecer en el matrimonio. Es difícil amar y confiar en un cónyuge que ha cometido adulterio. Es difícil, pero es posible por la gracia de Dios. Un ejemplo, la mujer samaritana, por ejemplo, junto al pozo había tenido 5 esposos y vivía en adulterio.
de acuerdo al libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Ahora, esto posiblemente significaba que había divorciado 5 veces. Sin embargo, Jesús la amó. Oiga bien usted, la amó antes de arrepentirse. Quizás que circunstancias crearon estos pecados en su vida. No lo sabemos. No obstante, Jesús le ofreció perdón y una vida nueva. Dios aborrece el divorcio, pero ama y perdona a aquellos que Dios perdona. Entendamos bien que el matrimonio no es para todos, no, hermanos. Vamos a discernirlo. Mateo 19:10 nos dice: le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero entiende, Cristo dijo que algunos en el matrimonio no corresponden. Jesús responde en lo siguiente, en Mateo 19, 11 y 12. No todos son capaces de recibir esto. La Biblia está hablando, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay muchos eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay algunos eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos así mismo que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces estamos viendo que el matrimonio no es para todos. Jesús habló 3 tipos de personas que tal vez prefieran no casarse. Primero, existen aquellos que nacen eunucos, es decir, sus órganos sexuales no se desarrollaron. No se desarrollaron normalmente y no pueden tener sexo. Segundo, aquellos que se hacen eunucos de una forma quirúrgica. Este procedimiento era común en los harenes. Así los reyes aseguraban que sus siervos varones no tuvieran relaciones con alguna de sus esposas o concubinas. Esto es importante que lo entienda, porque en la historia que hemos estudiado anteriormente, ellos para pertenecer a la corte tenían que ser eunucos. La Biblia menciona varios eunucos, lo vemos en el libro 2 de Reyes, capítulo 9, 32, y también lo vemos en el libro de Isaías 56, 3. El tercer punto que voy a hablarle: algunas personas deciden permanecer solteros por causa de los reinos de los cielos. En este grupo puedo incluir a Pablo y a Bernabé, quienes decidieron entregarse por completo al reino de Dios, y esto está en el libro de Corintios 1, capítulo 7, versículo 7. Nos dice así: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Ahora, quiero entrar a hablar sobre el buen samaritano. Lucas, y entiéndalo bien, Lucas era un médico, no era ni judío, ni siquiera apóstol. Usted lo puede ver en el libro de Colosenses 1:14. Sin embargo, el Señor lo escogió para escribir 2 libros del Nuevo Testamento: el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Algunas personas consideran el libro de Lucas como el evangelio escrito especialmente para pecadores. Lucas recalca el amor del Salvador
por los pecadores, aún más que Mateo, aún más que Marcos. Sí, Lucas enfatiza el amor del Salvador por los perdidos. Ahora esto es interesante que usted anote. Sin el Evangelio de Lucas, hay muchas cosas que no sabríamos de la vida de Cristo. No lo podíamos saber. Recordemos, y esto es para que usted lo entienda, que más de 45 enseñanzas y acontecimientos solamente lo escribe el libro de Lucas. Ahora, miremos la parábola del buen samaritano, que solo se encuentra en este libro de Lucas. Cuando uno ve el libro de Lucas capítulo 10, 25 al 29, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué cosa voy a hacer? Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, bien has respondido, haz todo esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí hay un detalle muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Fíjese que este maestro fariseo se acercó a Jesús. Este maestro de la ley se acercó. Los versículos nos muestran y nos dicen acerca del maestro. Nos dicen dos cosas. Primero, querían poner a prueba a Jesús. Y esto lo menciona Lucas capítulo 10, versículo 25. Él preguntó, preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Su pregunta realmente es importante en el Nuevo Testamento. Otros han hecho preguntas similares. Preguntaron los oyentes cuando en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. También lo preguntaron el carcelero de Filipo, en el mismo libro de Hechos 16, 30 y 31. Y también preguntó el hombre rico, este joven rico. Y está en el libro de Mateo 19, 16. Es maravilloso cuando las personas preguntan sinceramente qué deben hacer para ser salvos. Sin embargo, el maestro de la ley no era sincero, solo se acercó para probar a Jesús. Así que Jesús solo le habló de la ley. Ahora, el maestro de la ley quería solamente justificarse. Honestamente, no seguiría a Jesús. No lo siguió porque Lucas 10, 29 no nos explica. Jesús dijo que amara a Dios y a su prójimo como a sí mismo. El maestro quería esquivar su obligación cuando preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces, Jesús contó la parábola del buen samaritano. ¿Para qué? Para explicar que las personas deben amar a otros como a sí mismos. Ya que hay que observar en varios detalles. Aquí entra la avaricia, porque la avaricia es una característica de los ladrones. ¿Por qué? Por los asaltos. Eran comunes en los tiempos de Jesús, en especial en caminos solitarios como el camino de Jerusalén a Jericó. Los ladrones se preocupaban a sí mismos,
No querían saber de nadie, mucho menos del prójimo. No obstante, recordemos que la gracia de Dios alcanzó al ladrón, a este ladrón moribundo en la cruz. Dios tiene misericordia. Vea Lucas 23, 32 al 43. Tuvo misericordia Dios de este ladrón moribundo. Pero existe también el egoísmo. Porque la actitud del sacerdote y del levita fue egoísta. El sacerdote vio al hombre herido y moribundo. Estaba en el lado del camino, pero él no hizo nada por ayudar. En lugar de eso, se cruzó de esta calle a la otra calle, alejándose de él. Se podía justificar al sacerdote de muchas maneras. Tal vez pensó que los ladrones aún estaban cerca. Pudo estar cansado por su trabajo en el templo. A lo mejor recordó lo que nos habla el número 19:11, que cualquiera que toque a un hombre muerto es impuro. Quizás pensó que no era problema suyo, alguien más se encargaría de él. No hubo mayor diferencia con el levita. Él hizo lo mismo que el sacerdote. Es pura excusa, hermanos, decir que estos hombres no hicieron lo correcto por miedo al peligro. Ambos estaban más seguros de un lado de camino que del otro. Estos líderes religiosos no cruzaron la vía para evitar el peligro, sino para evadir alguna necesidad y ayuda que ellos necesitaban. Todos son tentados a ser como el sacerdote y el levita, alejándose de aquellos en necesidad. Somos tentados a reservar nuestro tiempo y dinero para nosotros mismos. Pero la iglesia necesita cristianos dispuestos a ayudar, porque hacen falta personas para orar, hacen falta personas para enseñar, hacen falta personas para dar y evitar y visitar a los perdidos. Por lo tanto, es necesario tener la compasión. Los samaritanos eran hijos de matrimonios mixtos. Hemos visto en clases anteriores. Cuando Siria conquistó el norte a las 10 tribus de Israel, estos judíos se casaron con extranjeras, lo cual iba en contra de la ley de Moisés. Por lo tanto, los judíos miraban en menos a los samaritanos, considerándolos inferiores, a pesar de tener el linaje. El samaritano de la parábola fue un prójimo más noble que el sacerdote judío y levita. Estos eran de sangre pura. El samaritano tuvo misericordia del hombre en necesidad, sanó sus heridas y lo subió a su burro y fue hasta la hostería. Lo cuidó y luego dejó el salario de 2 días para pagar por los gastos, en caso de cualquier gasto. Aún ofreció pagos, más aún si era necesario. Hizo esto porque tenía amor a Dios en su corazón. Si seguimos nosotros a Cristo, debemos comportarnos como este samaritano. Concluyo, hermanos. Después de contar la parábola de Jesús, preguntó al maestro fariseo en Mateo 10, 36 y 37. Le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo:
el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. El maestro no solo quería probar a Jesús y justificarse a sí mismo, pero Jesús hizo que el maestro fijara su atención fuera de sí mismo y lo envió a ayudar a otros. Esta parábola nos enseña 3 lecciones. La primera lección que tenemos que aprender es que los cristianos deben ayudar a aquellos que están a su alrededor, sus vecinos. Segundo, no les debe importar ni la raza, no les debe importar el color, ni la religión. Y un tercer punto, deben actuar no solo sentir compasión, porque hay quienes sienten compasión y no hacen nada. De acuerdo a Santiago 2, 15 y 16. Quizás el sacerdote y levita sintieron lástima, oiga bien, tal vez sintieron lástima por el hombre, pero no hicieron nada. Esto debe ser y entender que seguir a Jesús es más que sentir misericordia. Exige demostrarla. Vea Mateo capítulo 5, 14 y 16. Misericordia, compasión es que tenemos que tener con los que tienen problemas, los que tienen dolor, los que le hace falta todo. A eso Dios nos manda, a que podamos ayudar a los desvalidos, aquellos que no lo pueden tener todo. Gracias, hermanos. Espero que esta clase le dé a entender lo que es ser un hombre que Dios quiere en la iglesia. Recuerde estas palabras. No solamente usted diga misericordia, no solamente, demuéstrela. Que Dios lo bendiga.